Hola, ¿qué tal? Ni uno, ni dos, ni tres. 7 trucos para la Fujifilm X-T3. Vamos al tema. Hola, mi nombre es Álvaro de Álvaro González Fotografía y hoy te voy a contar 7 trucos que puedes utilizar con tu Fujifilm X-T3. Vamos al primero. Primer truco, el modo silencio. Supongamos que estamos haciendo fotografía y vídeo a la vez. O sea, hacemos unas fotos, luego filmamos un poquito de vídeo, luego volvemos a hacer unas fotos, luego filmamos otro poco de vídeo. ¿Cuál es el problema? Que la configuración para hacer fotos es una y la configuración para el vídeo es otra. Entonces tendría que estar cambiando todo el tiempo la configuración para hacer las fotos y el vídeo. Y eso es muy tedioso. En el modo silencio lo que hacemos es configurar a la cámara para que en el modo de vídeo tenga una configuración específica. Yo le puedo poner, por ejemplo, una velocidad de 48 porque estoy a 24 fps, un ISO y la apertura que yo crea conveniente para hacer el vídeo. Y luego puedo dejar los diales como correspondería para hacer la foto. Entonces, cuando hago la foto estoy con lo que me marcan los diales y cuando paso al vídeo estoy con lo que he marcado en el modo silencio. 2. Si quieres formatear rápidamente la tarjeta, tienes una opción mucho más rápida que ir a los menús y buscar la opción de formateo. Y esto es apretar el botón de borrar una foto y 2 o 3 segundos después, dejándolo apretado, apretar el dial trasero. Dándole un clic al dial trasero, lo que haces es acceder al menú de formateo y rápidamente puedes formatear la tarjeta. 3. La Fujifilm no tiene, lamentablemente, la opción de tener la pantalla totalmente abatible para que yo pudiese estar viendo en este momento lo que estoy grabando. Lo que he utilizado es un truco y es utilizar el Camera Remote. Con el Camera Remote lo que hacemos es estar viendo en el iPad lo que estamos haciendo. A través del iPad veo una monitorización y entonces acomodo la cámara hasta quedar con el plano que me corresponda. Y si quiero, lo puedo tener al lado, al iPad, para poder estar viendo en todo momento lo que estoy grabando. Aquí un detalle que estoy probando y es que con el iPad cuando grabamos tenemos un problema y es que no graba más que 1920 x 1080. Yo esta grabación la estoy haciendo toda a 4K y sin embargo estoy seguro que esto va a quedar en 1920 x 1080. El cuarto consejo, pues es un consejo para un problema de narices y es que la cámara no sabe lo que es una nariz y lo que es un dedo. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que cuando estamos disparando muchas veces podemos estar tocando la pantalla táctil con nuestra nariz y eso lo que hace es muchas veces cambiar el enfoque a donde está tocando la nariz. Dos opciones. Puedes deshabilitar la pantalla táctil directamente desde la pantalla táctil o también tienes una opción en el menú en donde tú le indicas qué área de la pantalla táctil es la que tú quieres que funcione como táctil en sí misma, de forma tal de evitar que en el área donde estamos tocando con la nariz eso funcione como un área táctil y me cambie el enfoque. 5. Pasar imágenes desde la X-T3 al iPad en un formato más grande. El problema me lo encontré de viaje, como siempre. Estaba en un viaje y me estaba pasando las imágenes desde la X-T3 hacia mi iPad y notaba que todas las imágenes me las pasaba en un tamaño muy pequeño. He querido desde el iPad, desde el Fujifilm Camera Remote, cambiar estas opciones y no había ninguna opción que me dijese que eso se podía hacer. Y descubrí en la X-T3 una opción en los menús que le dices que le envíe la información al Camera Remote en un formato u en otro. Lo podemos hacer más grande o más pequeño. 6. El modo T. El modo T va a ser espectacular para quien quiera hacer paisajes con larga exposición. Normalmente, cuando yo tenía una Nikon, lo máximo que me permitía a mí era tener 30 segundos de exposición o si no, el modo bulb, ¿vale? Con el modo bulb le ponía un disparador y ahí lo dejaba el disparador, lo podía dejar 15 minutos, 20 minutos, una hora. Con el modo T no necesitas disparador porque te permite configurar hasta 30 minutos de exposición y eso es más que suficiente para hacer una cantidad de fotografías de larga exposición. El séptimo truco, pues, es que explores los modos creativos que tiene la Fujifilm X-T3. Yo he encontrado uno que me ha encantado, que es la emulación de una miniatura. El modo miniatura. Lo que te hace esto es emular una lente descentrable, un tilt and shift lens que se llama en inglés.
Lo que te hace es la parte de arriba de la foto desenfocada, en el centro todo enfocado y la parte de abajo desenfocado también. Es divertido y la verdad que funciona muy bien. Tienes otros modos que también están bien para divertirte, pero este a mí me ha llamado mucho la atención. Y bueno, gente, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, podéis suscribiros al canal, darle a la campanita para que cada vez que suba un vídeo os enteréis. Y nada, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.